Bueno, pasado el juego de las estrellas, queríamos hacer un corto análisis de lo que ha sido la temporada para los venezolanos en esta primera mitad de temporada. Yo particularmente veo que la temporada de los venezolanos no ha sido la de años anteriores de ensueño para muchos. Yo apenas veo un solo jugador que tiene realmente una temporada de ensueño. Pero antes de decirlo, quiero preguntarte a ti, ¿qué has visto tú con respecto a los venezolanos? Yo vi un buen arranque para muchos. Por ejemplo, el de Pablo López fue muy bueno. Lesionado. Pero lesionado exactamente. Bueno, Michael García pues ha tenido una muy buena temporada, pero no es regular. Han quedado a deber por múltiples razones, pues entre ellas las lesiones. Ezequiel Tobar esperaba que tuviera un temporadón, las lesiones no lo han dejado. Eso ha sido la razón principal de ese muchacho. De resto, pues lo veo relativamente normal, exceptuando quizás peloteros como Altuve, que uno está acostumbrado a verlo, si no en el potro de los 300 muy cerca, está por debajo. Un Luis Arraez que deberíamos verlo peleando un cuarto título de bateo, que yo lo dije desde un principio, que pareciera que no, porque le están exigiendo o se está cargando de responsabilidades que no son las de él. Fíjate, por lo menos Luis Arraez ahorita creo que lleva ya 5 jonrones, lleva 3 triples, lleva como 5 bases robadas. Eso no es el trabajo de Luis Arraez. Pero decir que Arraez cree que está tratando de batear para poder. Yo creo que sí. Yo creo que está tratando de hacer cosas. Yo creo que está tratando de hacer cosas que realmente no son las de él, porque está bien, en el 2023 él batió 10 jonrones, que es la cantidad máxima. Pero fue con un promedio de 354, o sea, promedio astronómico también. Claro, entonces prácticamente salían solos. Pero ahorita yo lo veo como que está haciendo más de lo que realmente para lo que estaba, digamos que acostumbrado. Pero bueno. Claro, tampoco podemos decir que la temporada es mala. Por supuesto que no. Es que todo es con lo que las expectativas, comparado con las expectativas. La temporada de Soto para un jugador cualquiera es una buena. Es muy buena. Para él es mala, con lo que está cobrando es mala, y para lo que se espera de él. Ahora, Arraez, fíjate, yo tengo aquí 279 con 5 jonrones y 35 empujadas. O sea, que puede terminar tranquilamente en unos 7, 8, 9 jonrones y unos hasta 60 empujadas pudiera llegar con suerte. 60, 70 empujadas. Y posiblemente terminar muy cerca de los 300 o los 300. Lo que yo creo que no le da, es para un cuarto título de bateo consecutivo. Yo no sé, porque el promedio de bateo en la Liga Nacional, el de Will Smith, creo que está en 320. No hay otro jugador en la Liga Nacional por encima de 300. Así que no se si Will Smith se cae y Arraez se calienta, pudiera ser, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que no lo vamos a ver con ese promedio de 310, 315, 320, que quizás también estamos acostumbrados. Entonces, si llegara a ganar, es con 305, 307. Máximo por ahí. O sea, sí. Arañando los 300. Pero es posible, es difícil, pero es posible. Yo no creo que Will Smith tampoco va a bajar el ritmo. Tú me hablabas de Michael García. Michael García está bateando 297 con 8 jonrones y 40 empujadas. No es una temporada de ensueño para un jugador estrella, pero para él está siendo muy buena. Total, claro. Es su mejor temporada. Es su mejor temporada. Yo me refería temporada de ensueño, y que pudiera ser la temporada de su vida, me iba a referir a Eugenio Suárez. Totalmente de acuerdo. Aunque no por promedio. No por promedio. Pero ojo, Eugenio Suárez tuvo temporada de 220. Estamos hablando que están 250. Claro, también tuvo temporada cuando batió 49 jonrones, si la memoria no me falla, con los Rojos de Cincinnati. Batió para promedio de 270 por ahí. Claro. Con 103, 104 empujadas, que ha sido su tope. Ahora, él lleva hasta ahora 250. Bueno, está más o menos con un promedio relativamente decente para él, y sobre todo para un slugger. Tiene 31 cuadrangulares, es decir, proyecta más de 50. Su tope es 49. Segundo en la nacional.
y tiene 78 en empujadas y le da proyección de 130, lo cual sería lo mejor para él, porque él, si la memoria no me falla de nuevo, estamos hablando de 103, 104 empujadas, que son sus topes personales. Y hasta los momentos es primero en empujadas, en la nacional. Exactamente, así que yo creo que tiene números incluso hasta de más valioso hasta ahora. Sí, claro. O sea, yo creo que esa es la temporada de ensueño que se me presenta a mí, porque Arraez con un 2.79 no es lo que uno espera. Altuve 2.75, muy bien sí en el poder, tiene 17 cuadrangulares, 52 empujadas. Por cierto, ¿tú ves a Arraez o Altuve llegando a 3.000 hits? Altuve, hicieron una comparación, creo que fue John Carrillo, algo así, que hizo una comparativa, sí. pero John Carrillo es matemático. No la vi. Donde él proyecta tanto a Freddie Freeman como Altuve. Y pareciera, según lo que se puede apreciar de ese programa de John Carrillo, es que no llega. Yo creo que no llega. Yo creo que Altuve ya no le da por la edad. Estamos hablando de 35 años. Y le faltan como 700 más o menos. Tiene 2.331, le faltan 679. Entonces, estaríamos hablando de 4 temporadas más a este ritmo. No lo veo. A Arraez sí lo veo yo con 3.000 hits. Pero Arraez apenas va a batear 1.000 hits ahorita. Esta temporada debería llegar a 1.000, pero Arraez tiene 28 años. Por eso. Le quedan, ponle que le quedan 10 años más. 10 años más a un promedio de 150 hits por temporada. No, ponle un poco más, vale. Es un tipo que puede estar en 180 hits promedio. Serían 1.800 y 2.900. Yo lo veo todavía, lo veo todavía. No es que estoy seguro, pero lo veo. Altuve pensaba, pero ya no lo estoy viendo. No lo estoy viendo. Otro que he visto que ha subido sus niveles y que está haciendo una tremenda temporada es Wilyer Abreu, el outfield de los Medias Rojas de Boston. Fíjate, tiene 18 cuadrangulares, ya superó su tope. Claro que es muy joven, tiene 26 años, pero tampoco empezó a los 20. Y tiene 52 empujadas, o sea que está proyectando más de 25 y más de unas 80 empujadas. Está bastante bien. A mí el que me ha sorprendido es Carlos Narváez. Porque apenas él consumió 13 turnos, 14 turnos la temporada pasada. O sea que esta es verdaderamente la primera temporada. Es un novato. Es un novato viejo, pero es un novato. Claro. Sí, bueno, novato viejo de 26. Ojalá tuviéramos nosotros 26 años. Pero fíjate que por lo menos como que se le pasó el switch desde que se ensañó contra los Yankees. Porque venía relativamente normal. Es oportuno, pero fíjate, tiene 2.73 con 8 jonrones y 31 empujadas. No es un temporadón. No es un temporadón, pero es bueno. buena para una persona de primer año. Y lo otro es que tampoco es que él arrancó de titular, digo yo. ¿Cómo que no es prácticamente. Él no es el titular, exacto. Ahorita sí. Porque claro, el otro es Contelwon y él tiene más juegos que Contelwon. Por hace un tiempo para acá que se volvió el titular. Claro. Pero fíjate que han sido muy buenos. De hecho, estaba sacando algunos números. Y Venezuela tiene ahorita, tienen como 7 o 8 catchers en Grandes Ligas. No todos son titulares. Pero fíjate que nada más San Luis tiene 2. Los Mets tienen 2. Lo que pasa es que San Luis tiene 2.5. Bueno, porque William Contreras es un catcher. Wilson. Que ya no es catcher. Es primero Wilson. Ajá. Wilson 2.5, exacto. Tiene a Pozo y ya tiene a Pajés. Y los Mets tienen a Torrens y el otro que no sé si está en ligas menores porque lo bajaron o simplemente porque está lesionado. Francisco. Francisco Álvarez. Lo bajaron a AAA. Lo bajaron a AAA. Para que corrigiera cosas. Es el titular, en claro, teoría. Por eso. Y fíjate que por lo menos está Narváez. O sea, hay varios. Hay muchos. Está Contreras, el hermano, William. Ese sí, William de Milwaukee. Y Arizona tiene 3. Tiene a Gabriel Moreno. José Herrera, creo que se llama el muchacho. Y hay otro más que no me acuerdo. Tiene 3, Arizona.
Es impresionante, ¿no? Y para usted de contar, bueno, Salvador Pérez, obviamente. Kansas City también tiene aparte a Salvador Pérez, a Freddy Fermín. Freddy Fermín, exacto. El de los nacionales, que creo que está lesionado también. Ay, se me olvidó el nombre. Ya me voy a acordar el nombre de. En Venezuela pasó de ser una fábrica de shortstop a una fábrica de catcher. Una fábrica de catcher, exacto. Sí, y para usted, Elías Díaz de San Diego, por ejemplo. Elías Díaz de San Diego también. Hay un montón. Hay un montón. Si tú dices, si pensamos en el Clásico Mundial, ¿quién va a ser el catcher venezolano? Bueno, eso es Salvador Pérez. Pero hay de sobra. Yo no lo tengo a Salvador Pérez como. Bueno, cuando hablemos del Clásico Mundial, lo vemos. Yo sí lo tengo porque es la jerarquía de eso lo hablamos después. Pero sí lo tengo como bateador designado. Ok. Sí, puede ser. Mira, hay otro aquí que me han gustado. Saurio, tiene 21 años apenas, 16 cuadrangulares, 62 empujadas y tiende a mejorar y corre muy bien hasta ahora. Lenín Sosa, 272 con 9 jonrones y 31. A lo mejor no lo conoce mucha gente, está con los Medias Blancas de Chicago y aparte de segunda base también juega primera. En verdad es un utility, pero lo han dejado más en segunda base. Y para mí le va bien. Sí, se ha ganado el puesto. Para mí le va bien. Que se ha ganado el puesto. Sí. Bueno, hablando del catcher que pasó a primera, me confundo siempre. Wilson es el mayor, ¿no? Wilson es el mayor. Tiene 2.53 con 12.55. Me parece que es un gran aporte para los Cardenales, que es un equipo de conjunto. Sí, claro. Es un conjunto que no es de estrellas, sino es de equipo. Y me parece que esos números lo ponen en una muy, muy buena temporada. Por lo menos, y realmente es lo que ha bateado Wilson Contreras. Tampoco es que ha sido un bateador de 300. No, al contrario. El hermano, Williams, sí ha bajado el nivel mucho. Muchísimo. Estamos hablando de 2.45 con 6 cuadrangulares apenas. Sí, eso sí. Mucho el nivel. No se nota porque los cerveceros de Milwaukee nadie es imprescindible. Y son unas pirañas. Cuando no te gana uno, te gana el otro. Sí, si no gana uno, gana el otro. Entonces ahí. Otro que me ha sorprendido, no para ser titular de nada, ni siquiera para ir al Clásico Mundial, seguramente no lo van a incluir, es Abraham Toro. Es un tremendo utility. A raíz de las lesiones del primera base de Boston y el tercera base y la malcriadez de Devers, Abraham Toro ha surgido como una pieza muy importante. Pero Abraham Toro también puede jugar con Canadá. Pero no ha jugado con Canadá, ni con Venezuela tampoco. Bueno, pero a lo que nos referimos es que, si no lo incluye Venezuela, tiene la oportunidad de ir con Canadá, que no sé cómo será el roster, porque tan amplio tenga el roster. Me parece, porque ahora es más visible él. Por eso. Es mucho más visible. Bueno, hay jugadores que han ido con otros países. Por ejemplo, Elías Díaz ha estado con Colombia. O sea, Jairo Estrada no estoy seguro, creo que también estuvo con Colombia, no sé, hay que buscarlo. Me parece, pero Venezuela tiene, bueno, ese es otro tema, pero tiene material suficiente. Del picheo, a mí me ha sorprendido. Yo tengo dos piezas aquí de picheo. ¿Quién tienes tú de picheo que te haya sorprendido este año? Bueno, obviamente, pues sacándolos de Filadelfia, que el año pasado hicieron prácticamente el mismo trabajo. A mí me ha sorprendido es el de Detroit. Keider Montero. Keider Montero, pero no es su primera campaña. No es su primera campaña, pero también viene de hacer la transición, pues. Porque tampoco es que él ha sido un pitcher abridor desde un principio. Bueno, el año pasado lanzó un blanqueo con 80 y tantos lanzamientos. Este año creo que comenzó, no sé si comenzó como relevo, porque fíjate que tiene 7 aperturas en 13 juegos. Entonces, alguno de ellos debió haber sido por ahí él es un abridor. Habría que chequear, pero pueden que lo hayan usado como remilgado. Es decir, que abrió otro, lanzó un inning y luego vino él. Sí, exacto. El manager de Detroit estila hacer ese tipo de cosas. Sí. Es probable, pero Keider Montero es un abridor, de hecho. Es un abridor, seguro. Y pues ha demostrado hasta los momentos que tiene potencial, por lo menos de mantenerse entre unos 12, 13 juegos ganados por temporada. Sí, es bueno, es muy bueno. Es muy bueno. A mí me ha sorprendido, ¿sabes quién? Eduardo Bazardo. Ese no lo coloqué porque está lesionado en este momento.
Claro, pero no, Eduardo Bazardo lanzó hace 3 días con Seattle, ¿se lesionó? No lo sé. O es que lo tenían en la lista, de repente fue que lo vi en la lista No, Eduardo Bazardo, fíjate que lleva esta temporada 3-0 con 2.96 y 48 innings lanzados. Yo me imagino que debe tener algún vínculo con Jorman Bazardo, si no es el hijo del sobrino. Hay que buscarlo, sí. Porque es de Maracay también. Es de por ahí, por esos lados. Igual que Wilkerman González, el pitcher creo que de Chicago, debe ser hijo. Sí, seguro. Bueno, ese hombre lo va a ver. Me ha sorprendido, segundo término, Ángel Serpa. También. De los Reales de Kansas City, que aparte es un zurdo, tiene apenas 25 años, lleva 3-1 con 3.79, me parece muy importante en los Reales de Kansas City. Y el que más me ha gustado de los sorpresivos, saca a Luzardo y saca a Ranger Suárez, me ha sorprendido mucho Daniel Palencia. Lo tengo aquí, Chicago. Se convirtió en el cerrador de los Cachorros. No, y aparte que tiene 1.57 de efectividad. Lo tengo acá, 1.57 y 0.87 de whip. O sea, lleva 12 salvados en 13 oportunidades. Es medio perro caliente él. Tienes estos así, tú sabes, como de perreo y cosas de esas. Iba a pelear en estos días hace unas semanas. Se iba a pelear con Wilson Contreras. Bueno. Tuvieron unas palabras después de terminar el juego. Bueno, pues eso es lo que le falta a la Esos sazón. gestos así, no le echo la culpa del todo a él. Wilson tuvo culpa también allí. Bueno, pero es que Wilson él tampoco ha sido ninguna parita. Tampoco un angelito. Pero esos son hasta ahora los que a mí me sorprenden. Altuve debe mejorar, Arraez también. Acuña, bueno, uno no puede mejorar. A ver, a los 5 que fueron al juego de estrella, estamos hablando primero de los de ensueño. Metimos a Suárez, a Michael García, que es una tremenda temporada. No es una temporada de pero sí, para él es muy bueno. Y eso le valió al juego de las estrellas, ¿no? Lo de Ronald Acuña, bueno, tiene poquitos juegos, déjame ver aquí, 161 turnos, yo lo tengo acá. 45 juegos, si no me equivoco. Batear 12 jonrones en 161 turnos es una maravilla. Pero también mira de los ponches. Hay que esperar, pero es que venía de un paro largo, ¿no? Porque él ha tenido realmente de ensueño 2 temporadas. La última fue la del 23. Claro. La del 23 no la va a tener él y muy poco en la historia. Pero después de eso... 70 robadas, más de 40 jonrones y más de 300 puntos, de verdad que eso va a ser muy, muy, muy complicado. Va a ser muy difícil de superarlo hasta por él mismo. Claro. Otro que a mí, yo no veo que sea una temporada de ensueño realmente. Es buena, pero yo creo que lo que estaba era subvalorado. Y la salida de los Yankees para mí le cayó como una perla. Le cayó bien a él y a los Tigres de Detroit. Los Tigres de Detroit... Gleyber Torres. Los Tigres de Detroit consiguieron un primer bate, pero mira, él tiene 2.81, 9 jonrones y 45. ¿Es una buena campaña? Sí. ¿Es una temporada increíble, excepcional? No, la verdad es que no. Ahora, si tú la comparas con temporadas con los Yankees, cuando dio 25 jonrones y 48 y 68 empujadas, con 2.73 en el 2023, yo me quedo con esa temporada que tuvo con los Yankees. Claro. Ahora, ¿qué pasaba allí? Para mí, los Yankees lo subvaloraban y cometieron un error tremendo al salir de él. Vamos a estar claros. Ahora están desesperados. No tengo tercera porque el tercero lo pongo en segunda lo pongo en tercera. Están vueltos un maní. Un 8 están vueltos realmente. Y bueno, y hasta los momentos, pues Chijo les ha podido resolver un poco la vida, pero Chijo no es el pelotero extraordinario que tampoco... Sí, pero se complicaron la vida estúpidamente. Podían tener a Gleyber Torres en segunda y a Chisholm en tercera y ya está. Y listo. Y ya está. Y imagínate Gleyber Torres dando estos números con los Yankees. Y aparte de eso, creo que ahorita dejaron libre a LeMahieu. Claro, pero es que LeMahieu ya no era el mismo. No es el mismo. Entonces, mira qué tontería lo que hicieron los Yankees. Pero entonces, fíjate, aparte de que no conservas a tu segunda base, a Gleyber Torres, hoy tienes que salir de uno que posiblemente posiblemente no, ya no dan los números. Ya no le da para continuar a ese nivel, por lo menos con los Yankees. Pues de repente se va por un equipo como Miami, los mismos Medias Blancas y revive. Pero con los Yankees... Sí.
Bueno, como le pasó a Gleyber, tiene más visibilidad ahora con los Tigres que con los Yankees. Exacto. Siendo esta temporada no tan inmensamente mejor que las que tuvo con los Yankees. Entonces algo de, con los Yankees, sobre exigencia y falta de visibilidad. Y era una tontería porque el tipo lo ha seguido haciendo bien. No ha logrado lo que hizo en su temporada de novato y la segunda temporada, que creo que batió 38 cuadrangulares. Creo que fueron 30. Pero realmente... Pero lo está haciendo bien, se está envasando, claro. Está bateando promedio. Se pone en base para que los otros lo traigan a la goma. Riley Green, Sweeney. Está más relajado. Está más relajado. Está más relajado y lo está haciendo muy bien. Entonces, bueno, ese es otro que quería referirme. Ojalá se reincorporaran Albert Suárez, José Suárez, que tenemos tiempo que no lo vemos. Ojalá mejoraran Germán Márquez y Senzatela. Lo tengo aquí. Pero, no lo creo. Pero en Colorado de verdad que va a ser muy, muy, muy difícil. Sí, pero en Colorado no hay un equipo abridor. En Colorado no hay un pitcher abridor que tenga récord positivo. Está bien, pero no es por jugar en Colorado, porque a ellos le dan palo en Colorado y fuera de Colorado también. Sí. O sea, no es que le dan palo. Aunque las últimas 3 o 4 salidas de cada uno han mejorado. Ha mejorado algo. Ha mejorado algo, pero no ha sido suficiente. No, para nada. Ezequiel Tovar, ¿qué será de la vida de él? Esperemos que regrese. Esperemos que regrese, ¿verdad? Pero las lesiones no lo han dejado. De hecho, creo que este año ha participado nada más como en 30. Ha participado en 32 juegos. 128 turnos. Okay. 128 turnos. Sí. Esto es muy complicado. Es una lástima. Bueno, del otro que a mí particularmente me faltaría hablar es de Robert Suárez. Robert Suárez. Lo tengo. Digamos que Robert Suárez lo que me llama la atención es que, primero que hay que venir con un Cristo en la mano, hay que rezar. Porque de verdad que él si no está preso lo andan buscando. Él se mete en problemas solito. Pero así como se mete en problemas, él sale. Claro. Entonces, eso es algo que también es importante. Pero fíjate que si no estoy equivocado, a Robert Suárez apenas le han conectado un jonrón en lo que va de temporada. Y se mete en problemas. Bueno. Y se mete en problemas con las estrellas. Lo trajeron para que se cerrara. Claro, es un show, todo lo que tú quieras. Pero es digamos que es el común denominador en Robert Suárez. Saca dosado terminando un boleto. Termina poniendo hombre en primera y segunda. Y termina sacando el juego, está bien. Pero como que picha de más de lo que realmente debería. Bueno, fíjate que él esta temporada, a pesar de que yo pienso que la temporada pasada fue mejor que lo que está haciendo esta, él tiene, con respecto a otras temporadas, él tenía un 80% de probabilidades de salvar. Es decir, me explico mejor. De las oportunidades de salvado, él tenía hasta ahora 80% de los mismos. Es decir, por cada 10 juegos que venía a lanzar, salvaba 8. Con oportunidades de salvaba 8. Esto lo ha subido hoy a 90%. Y a pesar de que se metió en un slump de 2 o 3 consecutivos que creo que no recuerdo si votó 2 y uno de ellos no lo salvó. Pero 2, estoy casi seguro que lo votó, que fue uno que llegó ganando como por 3 carreras, algo así, y lo masacraron. Tiene 3 blown safe este año. Tiene... no lo tengo anotado, pero creo que tiene 28 de 31. Blown y, safe 2 perdidos, este año. y dos perdidos, si no me equivoco. 2 o 3 perdidos. No, 4 perdidos. 2 y 4. Los blown safe generalmente se traducen o a derrotas o a victorias, en el caso de un cerrador, ¿cierto? Sí. Porque generalmente, si se dejan empatar el juego, puede que el equipo de ellos gane. Pero si se les van arriba, probablemente pierdan porque estamos en el 9º inning. Entonces, los blown safe de los cerradores se traducen siempre o en victorias de ellos mismos o en derrotas. Y las efectividades son muy altas en la mayoría de los casos. Pero bueno, en este caso tiene 3.54, pero con 1.03 de 1.03 de whip. Lo que quiere decir que si da muchas bases por bola, seguramente, tengo que chequearlo, le batean muy poco promedio. Exacto.
Porque el whip es la combinación de bases por bolas y hits permitidos. Es que lo que estamos hablando, él se mete en problemas de una base por bola, llevan los hombres a segunda, pero no lo hacen carrera. Entonces no termina salvando el juego. Bueno, hay pitchers que son así. Igual que hay otros que a mí no me gustan ese tipo de pitcher y no voy a nombrar tampoco. Hay pitchers que si vienen con gente en base, ¿sí? Permiten todas las carreras que consiguen en base. Entonces sus efectividades son buenas, claro, porque siempre las carreras le caen al otro, al que salió. Sí, son carreras sucias, pero independientemente son carreras. Lo hacen bien. Claro. Esos pitchers a mí generalmente, bueno, no me gustan. Yo creo que... Pero los hay. Sí, yo creo que hemos cubierto bastante bien lo que serían la temporada hasta ahora de los venezolanos sobresalientes, vamos a llamarlo así. Porque realmente están a deber Anthony Santander, está a deber Andrés Jiménez, claro, las lesiones obviamente pues también los han mermado, pero Anthony Santander no ha bateado en toda la temporada. La verdad que de Jiménez también venía en un declive año a año en la ofensiva. A la defensiva no, es un guante de oro, pero a la ofensiva ya venía en declive y ahora las lesiones lo han perjudicado más. Claro. Entonces, bueno, no sé, Abraham, si tienes algo más que agregar. No, por mi parte no, desearle suerte a los que no lo están haciendo tan bien y también suerte a los que lo están haciendo bien para que lo hagan mejor y los que están lesionados vuelvan, tipo Pablo López, Santander, Andrés Jiménez. Hay un pelotero que yo extraño mucho y seguramente los Orioles lo extrañan más, Albert Suárez, el hermano de Robert, precisamente. Sí. Esto lo vi en el dogado en estos días. Quiere decir que está lejos de reaparecer, porque si está ahí y no está en otro sitio es porque está lejos de reaparecer. Bueno. Entonces, bueno, por mi parte me despido y agradecido contigo por compartir este tiempo. Bueno, esperamos que les guste a los fanáticos, se suscriban y le den like y nos acompañen en este tipo de contenido. Buenísimo. Bueno, lo que falta hacer es ahora otro, ya hablando del Clásico Mundial, porque hemos hablado de todos los venezolanos. Ahora, ¿quién estará de estos que estamos nombrando en el Clásico y quién no estará? Exactamente. Bueno, ese se lo debemos y con toda honestidad y responsabilidad es el próximo programa. Bueno, será así. Chao. Chao.